Bueno, el día de hoy nos han pedido que hablemos de la defensa eficaz, de la defensa eficaz. Y desde luego, ¿de quiénes vamos a ser defensores en un proceso de carácter penal? Pues del imputado. Del imputado, a quien vamos a representar en diversas etapas, y muchas de las ocasiones, como defensores, no queremos o no sabemos jugar nuestro rol. O aún sabiendo y queriendo jugar nuestro rol, no tenemos el valor de poder exponer lo que nosotros consideramos ante los jueces. Esto es una realidad, no solamente ocurre en el Perú o en Chile o en Costa Rica o en México. Los abogados hoy en día no podemos permanecer callados. Los abogados mudos en este sistema de justicia oral, los abogados improvisados en este sistema de justicia oral no tienen cabida. A partir de que la oralidad ha venido conquistando diversos países, entre ellos Perú y México, los abogados hoy tenemos no solamente a partir de que egresamos de la carrera y estar en los tribunales, el valor de hablar y expresar nuestras ideas, sino inclusive la modificación en los planes de estudio que se ha dado a nivel universidad es introducir áreas en las que tengamos nosotros la argumentación y la retórica para poder ir construyendo las ideas y poder facilitar las condiciones en el momento que habremos de ejercer una licenciatura, una maestría o un doctorado. Hoy ya no es suficiente el quedarnos en la banca, estar escuchando cómo se expone un argumento y no poder debatirlo, no poder expresarnos. El abogado que está pensando quedarse escondido a través de la lectura simplemente, a través de la escritura, hoy en día ya no puede quedarse solamente con esas limitaciones. La oralidad la tenemos hecha una realidad en materia penal, en materia laboral, viene en materia civil, viene en materia mercantil, viene en materia familiar. En toda Latinoamérica se está trabajando sobre ese proyecto. En México quiero adelantarles que tenemos menos tiempo que en Perú en el sistema de justicia oral penal. No obstante ello, ya se están llevando a cabo juicios civiles orales, juicios familiares orales, juicios mercantiles orales. Requeremos desde luego empezar a analizar la oralidad en otras áreas del derecho, pero la oralidad llegó para quedarse. No hay forma de evitarlo. Y les comento esto de manera muy respetuosa, pero también muy objetiva, porque he tenido la fortuna de estar presenciando algunas audiencias y los abogados, me parece, por lo menos en lo que he visto, que no están jugando su rol. No están jugando su rol y me parece, y si estoy equivocado, ustedes tendrán una mejor percepción de las cosas, que el abogado está temeroso de hablar, está temeroso de exponer su argumento y está temeroso de discrepar con la propia autoridad que está haciendo la diligencia. No estoy hablando de que tengamos que faltarle respeto a la autoridad, al contrario, como abogados nos conviene fortalecer las instituciones, nos conviene tener autoridades fuertes, autoridades sólidas, porque le vamos a proponer a nuestro cliente acudir a los tribunales. Y si no confiamos en ellos, entonces ¿para qué le habremos de hacer esa propuesta? Nos conviene entonces tener instituciones sólidas, instituciones que tengan credibilidad, instituciones que tengan la fuerza legal para poder hacer valer sus veredictos. Bueno, si eso nos conviene, entonces vayamos coadyuvando con ellos para poder coincidir o poder discrepar en las exposiciones. ¿Qué es lo que va a pasar? Que nos van a dar la razón o no nos la darán, pero tuvimos el valor de exponer y después vendrán, como decía el doctor César Restrepo, el doctor Pariachi, que muchas de las ocasiones las salas emiten sus veredictos y no necesariamente habría que coincidir con ellos, pero ya tuvimos el valor de escuchar después de una exposición lo que se dijo bien o lo que se dijo mal, y eso amerita también hacer esfuerzos y estar estudiando de manera constante. Los abogados particulares, y yo soy uno de ellos, a veces no queremos hacer el esfuerzo de poder tomar cursos, de poder tomar congresos, de poder viajar al extranjero, de poder comprar libros, de poder analizar literatura y poder construir un prestigio sólido y además demostrarlo en los tribunales. Nos da temor el poder expresarnos, ese temor lo tenemos todos, no hay quien no lo tenga. Decía Vicente Fernández, ¿sí conocen a Vicente Fernández? Bueno, lo han escuchado, ¿no?
Dice Vicente Fernández, después de 50 años de estar cantando en muchos escenarios internacionales, que sigue teniendo el mismo nerviosismo como el primer día y que cuando deje de tenerlo se va a preocupar porque entonces dejará de ser humano. Así nosotros, todos los días que estamos en audiencias, todos los días estamos con el nervio. ¿Qué es lo que va a decir nuestra contraparte? ¿Qué es lo que va a decir el señor juez? Va a coincidir, va a discrepar, y por eso necesitamos una mínima preparación. La ignorancia nos otorga temor y no nos permite poder expresarnos. Cuando tratemos de ir venciendo esa ignorancia, entonces tendremos la certeza de estar parados en una sala de audiencias y de poder expresarnos. Cuando hablamos del imputado, ¿de quién estamos hablando? ¿Imputado formalmente como tal? Porque bueno, hay estadios procesales donde a una persona no se le considera imputado desde el punto de vista estrictamente legal. ¿Quién es imputado? Bueno, formalmente a quien se le formula imputación. Imputado, se le formula imputación, pero antes de que sea imputado, si está siendo investigado y todavía no tiene la calidad de imputado, ¿tendrá derechos fundamentales que proteger? ¿Tendrá el sospechoso derechos fundamentales que proteger y que el defensor tenga que velar por ellos? Bueno, dice la propia Constitución de Perú, de la que habremos de hablar en breve, que hay derechos fundamentales y uno de ellos es el derecho de defensa. ¿Y el de derecho de defensa en qué momento se activa? Se activa en momentos claves, Desde el momento en que una persona es detenida, se activa ese derecho. Puede ser imputada o puede ser no imputada. Si hay flagrancia, probablemente sea investigada o sea sospechosa, pero ahí se activan los derechos. Yo les pregunto, ¿se activan los derechos y vamos nosotros como abogados del detenido a exigirle a la policía que respete los derechos? ¿O vamos simplemente a enterarnos qué es lo que ha pasado con esa persona y le decimos a nuestro cliente, esté tranquila, en tanto tiempo va a estar a disposición del juez y allá vamos a ir? ¿Qué es lo que estamos haciendo en la práctica real? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Bueno, ¿cuál sería entonces el marco normativo que nos permitiría tratar de construir una defensa mínima indispensable y poder pararnos no solamente ante un tribunal, sino también ante la gente del Ministerio Público? Tenemos 3 herramientas fundamentales, muy importantes, y tan importantes que no solamente se quedan en el ámbito local. Antes parecería que bastaba que entendiéramos lo que dice la Constitución y lo que dice una ley secundaria. Lo que me decían en la escuela, lo que le preguntaba a mi maestro. Hoy no. Hoy tenemos herramientas internacionales de suma trascendencia, porque hay tratados internacionales de los que Perú es parte y que se emiten veredictos para otros países distintos, pero que son vinculantes para Perú. ¿Qué es lo que está haciendo la Corte Interamericana de Justicia? Está dictando fallos contra Chile, por ejemplo. Bueno, me interesa saber qué dijo de Chile, porque un caso similar el día de mañana puede acontecer en Perú. Y lo que ahí se dijo puede salvarme una defensa. Pero eso implica hacer un esfuerzo, implica analizar qué es lo que se está haciendo allá, implica estudiar, implica investigar. Y eso es lo que a veces no queremos hacer. Los defensores no queremos meternos a analizar, no queremos adelantarnos a los criterios de lo que están diciendo las autoridades internacionales, lo que están recogiendo las autoridades locales para ir fijando parámetros. Nos queremos quedar con la propia Constitución, con el Código Procesal Penal, y eso desde luego hoy en día es insuficiente para poder jugar un rol y exponer inclusive que se hagan análisis convencionales, lo que conocemos como un control convencional. Un control convencional que por disposición de tratados internacionales aplica. Cuando analizamos nosotros una legislación local o una constitución que tiene un derecho limitado y un tratado internacional del que Perú es parte que lo amplía, bueno, yo le pido al tribunal o al señor juez que asuma un control convencional, que deje de aplicar lo que dice la ley secundaria que me restringe mi derecho y me dé esa amplitud que viene determinada en un tratado internacional. ¿Pero cómo lo sabré? Estudiando, explorando, investigando. Tenemos derechos mínimos indispensables como la Constitución del Perú. Aquí está definido en la Constitución del Perú, si analizamos el artículo 139, principios y derechos de la función jurisdiccional. Y me vengo para acá para alcanzar a ver la letra. Primero,
Entre otros, sacamos aquí los más importantes: la observancia del debido proceso y la tutela judicial o jurisdiccional. Artículo 139, son principios y derechos de la función jurisdiccional. A ver, ¿qué es el debido proceso? Sería meternos en dinámicas que no va a alcanzar una hora para poder exponerlo. Tenemos un caso muy importante que a nosotros en México nos abrió los ojos y además nos tambaleó como abogados, porque se los platico en un minuto. En un minuto, hace 10 años, una francesa llegó a México y se enamoró de un mexicano. Tuvieron una relación de pareja y secuestraron a una familia. La secuestraron y se la llevaron a un rancho, pidieron rescate y se les entregó una suma muy similar a $150,000, algo así. Fue un caso espectacular, se les detuvo bien, con las debidas garantías en flagrancia. No obstante ello, en aquel entonces la policía y el presidente de la República en turno quiso hacer una legitimidad, porque se discutía mucho de que él no había llegado por una votación muy clara y él quería demostrar legitimidad social. Entonces abrió al conocimiento público cómo se había dado el hecho y llamó a las televisoras más importantes de México y grabó unas escenas que se repitieron de esa detención. Esto es, la detención fue el hecho criminal y su detención fue el viernes, y entonces el sábado se graba, sacan a las personas detenidas y las ponen a actuar como si fuera el momento en que se está cometiendo el delito. Evidentemente no faltó el abogado vivo que documentó esa circunstancia, y más adelante se condenó a los detenidos a 60 años de prisión por un secuestro. Apelaron ese fallo y se confirmó. Interpusieron un amparo y lo perdieron. Solamente les quedaba una revisión de amparo. Y en revisión de amparo, debido proceso, se nulifica todo. Y la francesa Florence Cassés es su nombre, pueden buscarla en internet para que conozcan bien el caso. Llegó a su país, se la llevaron sus paisanos, llegó como una heroína. Se politizó mucho el caso, el gobierno mexicano se prestó para eso, y pregúntenle a las víctimas qué están pensando de ese caso. Víctimas que les cortaron los dedos, que les quitaron más de $100,000, que estuvieron inclusive a punto de tener certeza por lo menos de que iban a pagar quienes le hicieron el secuestro, hoy obteniendo su libertad y además llegando a su país como una heroína. Violaciones al debido proceso. ¿Qué dijo la Corte mexicana? Debido proceso violado porque ella, siendo extranjera, aunque hablaba español, aunque tenía su novio mexicano, seguía siendo francesa. Debió habérsele detenido y llamar a la autoridad consular para que la autoridad consular pudiera asistirla o designarle su derecho de defensa. Se violentó su derecho de defensa durante 10 horas cuando la Constitución mexicana, que dice de manera inmediata, y eso dio lugar a nulificar todo el proceso. No obstante ello, vino la francesa a México y demandó al gobierno mexicano por error judicial. Reclama hoy una cantidad millonaria, porque por violarle su derecho, dice ella, se le ocasionó un perjuicio que es cercano a los $10 millones. ¿Qué fue lo que pasó? Nació una figura jurídica muy importante en el sistema de justicia que se llama el hecho corruptor del derecho penal. El poder, la Corte así lo dijo, el poder hacer del conocimiento público a través de los medios un evento y que los medios te juzguen socialmente y te condenen, vicia el intelecto del juez y los predisponen para dictar una sentencia en un sentido determinado, pasando a segundo término lo que dice la ley. Más bien, respondiendo a los intereses de la sociedad, porque esos medios lo han difundido, que difícilmente un juez se va a aventar un tirito resolviendo lo contrario, porque si lo hace el día de mañana le están pidiendo su renuncia. Eso en el Estado mexicano hoy se considera como un hecho corruptor del derecho penal, y si se difunde un evento criminal donde se sataniza y se dice por cierto que cometió el hecho delictivo, es suficiente como para que los jueces tengan necesariamente que asumir una actitud totalmente imparcial, que debe ser, o de lo contrario, renunciar. Un caso muy similar pasó con el caso de Simpson. Deben acordarse ustedes que Simpson, un
basquetbolista y actor estadounidense, se le acusó, el caso más publicitado de Estados Unidos, así es considerado, se le acusó de haber asesinado a quien había sido su esposa y mamá de sus hijos. Este caso dio muchísimo de qué hablar, se contrataron abogados muy importantes, hubo mucho dinero de por medio, le invirtieron a su defensa como no tiene idea. Se conformó un jurado y ese jurado tuvo que renunciar, el primer jurado tuvo que renunciar derivado ¿de qué? De que habían estado dando muchas entrevistas a los medios de comunicación y ya la sociedad se había hecho una idea de qué es lo que iba a ocurrir en ese jurado. No se pueden anticipar fallos. Bien decía el señor magistrado, ¿no? Les voy a dar a conocer un caso porque ya inclusive fue publicado, así lo dijo. Si no hubiera sido publicado, difícilmente se puede decir qué es lo que va a acontecer por parte de una autoridad y que el público lo domine. Aquí en este caso eso aconteció con el jurado. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo que un jurado integrado por personas comunes y corrientes puedan hacer o puedan jugar un rol de administración de justicia real y eficaz en un estado democrático como Perú. En México no tenemos jurado popular, en Estados Unidos sí lo tienen, en Cuba sí lo tienen, pero sí lo tienen de una manera que a mí me agrada más. Un tribunal de juicio oral en Cuba se integra por 5 jueces, 5. 3 de ellos son jueces designados por el Estado, reconocidos como parte integrantes del Poder Judicial, y 2 son legos, o sea, 2 son integrantes de la sociedad. Y esos integrantes de la sociedad integran el tribunal, que es de 5 personas, pero desde luego, como ellos no tienen el conocimiento jurídico, representan a la sociedad y los abogados hábiles le hacemos un show y le llegamos al corazón y muchas de las veces te ganas la confianza para que te den un fallo favorable. ¿Por qué son 3 entonces del tribunal? Porque son abogados con mayor experiencia que no se dejan sorprender y ellos, por mayoría entonces también sacan los fallos de condena. Entonces yo diría, bueno, ¿y qué representación tendrían esos 2? Parecería que mucha porque la sociedad se siente más representada. Son circunstancias propias de cada país, pero yo estuve recientemente allá, me agradó la idea, presencié algunas audiencias y creo yo que por lo menos le da la posibilidad a la sociedad de sentirse representada. Que a veces, pues quienes no tienen conocimiento jurídico hacen exposiciones que desde el punto de vista jurídico no tienen mucha cabida. Pero bueno, el abogado también debe entender que a quien debe convencer no solamente es a los jueces legos, sino a los jueces que son abogados y que se han preparado precisamente para emitir veredictos conforme a lo que mandata la ley.